Ahora sí, formalmente, señores y señores, muy buenas tardes. En nombre de la colección y libros, dejamos la más cálida bienvenida al acto de inauguración de la 39ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Agradecemos la asistencia de todos los presentes y en especial la presencia de las autoridades nacionales y provinciales, los libros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y de las personas e instituciones vinculadas con el mundo del libro. Los invito a ponerse de pie, vamos a entonar juntos las estrofas del himno nacional argentino. Doy la bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales y nacionales, a los cuerpos diplomáticos, a las organizaciones que integran las Naciones Unidas, a los editores, a los escritores y a todos los que hoy nos acompañan, que desde su lugar hacen posible que este encuentro sea realidad. Esta ceremonia se emite hoy por 39ª vez. Desde 1975, en todos los otoños dimos inicio a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Con los miles de libros, lecturas y debates que eso significa. La comparación de los 5.000 metros cuadrados de aquel primer encuentro con los 45.000 que ocupamos hoy en el local no deja de ser un increíble indicador de éxito. Sin embargo, preferimos destacar que el camino recorrido, gracias a los aportes de cientos de instituciones y miles de voluntades personales, es un camino dedicado a promocionar el libro y la lectura de la forma más concreta, sin retórica, con impacto directo sobre los millones de personas que nos han visitado a lo largo de los años, llegando de todos los rincones del país, también de América Latina. La feria es un momento muy especial para los editores, porque es cuando los lectores cobran vida, tienen cara, nombre, preguntas, sonrisas. La suma de estas imágenes y experiencias reales nos impulsa a seguir buscando estrategias que nos permitan perfeccionar el acceso a la lectura, año tras año. Una apuesta fuerte de la edición que tenemos por delante es la introducción de una ciudad invitada de honor. Cualquier metrópoli sabe cuánto vale tener en su calendario anual una feria de libros, ni hablar de una de nuestras dimensiones. Esa feria nació en Buenos Aires y este es su lugar natural. Desde aquí queremos construir lazos con otras ciudades que refuercen nuestra misión. Ámsterdam es la capital de una industria editorial líder en el mundo y su presencia ofrecerá un panorama renovado de autores y temáticas para nuestro público. Aprovecho para agradecer a Lete Dumont, cuyas autoridades hoy nos acompañan, junto a una docena de autores holandeses, por el intenso trabajo que han desplegado en torno al Café Ámsterdam y su impresionante programa de actividades. Agradecemos también a los ministerios de educación, tanto de la nación como de la ciudad, por su renovado y necesario compromiso con la compra de libros para la escuela. Celebramos en especial la original e innovadora estrategia de la nación, cuyas miles de bibliotecas y aulas llevarán los libros más cerca que nunca de los niños, sus docentes y sus familias. Lo mismo sucede con Conaví, que sostiene el tiempo su extraordinario programa Libro por Ciento, reforzando el papel de los bibliotecarios como agentes de cambio fundamentales en sus comunidades. Más allá de la alegría que contagian esas 2.000 personas cuya visita a la feria ya es una tradición, es muy importante saber que con esta acción nos apartamos de toda tendencia al centralismo y ayudamos a mejorar la vida cotidiana del ciudadano común de las localidades más pequeñas y remotas del país. La industria editorial argentina ha publicado 26.377 novedades en el año, que se traducen en más de los 24 millones de planes impresos. Quiero recordar acá que suele asimilar la industria gráfica con la industria editorial, cuando claramente no son lo mismo.
la una imprime en general, la otra es la que genera el espacio para el desarrollo de los autores, la creación cultural y la difusión de estos contenidos simbólicos dentro y fuera del país. Hoy en día no estamos siendo tan competitivos como podríamos, porque la concentración del mercado en la industria del papel nos hace pagar precios que llegan a superar en un 50% a los precios internacionales. Y porque a pesar de la bienvenida modernización del parque tecnológico, las imprentas aún están lejos de reflejar en sus costos sus notorios aumentos de productividad. A esto se suman las complejidades que siguen reinando en torno al comercio exterior. Uno tiene un largo camino que recorrer que aspiramos que convencía en el Mercosur se haga realidad en el ámbito de los libros. Y queremos libros más baratos y diversos para los tres argentinos. Y al mismo tiempo queremos seguir llegando a nuestros títulos a Chile, Perú, Colombia, Guatemala, México, Venezuela, España. Tenemos que cambiar todas estas condiciones. Queremos un tercero sin fronteras que no trae que influya de la circulación de los recursos. Remarco entonces la especificidad de la tarea editorial, como que aquella, en palabras del historiador francés Jean-Louis Molière, es responsable de construir catálogos, es decir, ayudar de una manera fundamental a construir sentido para un país. La tarea editorial tiene dos caras, la empresaria e intelectual. Y en eso debe cuidar que la lógica económica no destruya la lógica cultural, sino que la sostenga y la alimente. La mayoría de los sectores argentinos estamos comprometidos con resaltar la importancia y prestigio de quienes dan inicio a la línea de producción de un libro, los autores. Pero también los ilustradores, los traductores, los correctores, y quienes trabajan con responsabilidad y dedicación para que luego la imprenta pueda reproducir masivamente el material creado. La feria busca hacer una actividad especial para todos ellos, más allá de que a veces el público solo pueda reconocer a través de la admiración que la hicieron un libro nuevo que tiene entre manos. Se han preguntado por qué, si estoy recurriendo, toda la cadena de producción editorial no menciono la voz fundamental más conocido por todos, el librero. Lo estaba reservando para el final porque para nosotros es de una importancia indiscutible. A la par del docente lo consideramos uno de los mediadores más relevantes del libro y del lector. Por eso, en la Fundación venimos desarrollando una serie de actividades que buscan darle más relevancia y auxiliarlo en su tarea cotidiana. Desde promociones online hasta cursos de capacitación, pasando por una buena implementación del equilibrio. Un sinfín de ayudas para la que mejor la sociedad y que también a él y ofrece la feria. Queremos que los visitantes que se acerquen a los libros aquí, en este predio, a menudo por primera vez, sigan haciéndolo todo el año en la librería. La cita de lectura sigue, no se acaba el 13 de mayo. Y ya que hablamos de fiesta, no puedo dejar de señalar la larga lista de extraordinarios autores internacionales que nos visitan este año. Valgan como muestra el premio Nobel de John Wesley, los españoles Javier Cercas y Arturo Pérez Reverte, el cubano Leonardo Padura, el hondureño Horacio Castellanos Moya, el colombiano Laura Restrepo y el ruso Vladimir Solomon. Cuidamos también los hijos preferidos del público, como el encuentro de narradores y el festival de poesía. Apostamos fuerte a cursos para todo el público, en los cargos de profesores de renombre. Seguimos sumando jóvenes a través de la amplia oferta de Zona Futuro. Incursionamos en el mundo de un género que está causando furor, los libros de astronomía. También nos importa destacar las mejores publicaciones, elegidas por los expertos para el premio de la crítica y por todos nosotros para el premio del lector. Si todavía no lo hicieron, los invito a votar acá mismo en el espacio de lector ubicado en el centro del pabellón. Y como toda fiesta tiene que tener sus trasnoches, este sábado volveremos a estar abiertos hasta la 1 de la mañana, acompañados por la alegría brasileña que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, sostén permanente estratégico y infantil, está preparando para nosotros. Como quisimos expresarlo con el libro que elegimos para este año, esperamos que esta nueva feria del libro refuerce los puentes que ya están tendidos entre la cultura más diversa, entre los lectores de todas las edades,
de cada uno de los ciudadanos de este país. Nos invitamos entonces a salvar cualquier obstáculo y entrar de lleno al mundo del libro. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a ustedes el Director Nacional de Industrias Culturales, señor Rodolfo Amado. Buenas tardes, señor Ministro de Educación de la Nación, compañero Alberto Sillón, señor Ministro de Cultura, la Turismo y Cultura, Adriano Lombardi, señor Presidente de la Fundación del Libro, estimado Aníbal Gustavo, amigo, compañero extrañable, Vicente Batista, el Presidente de la Cámara Argentina del Libro, Gerardo González, de la Cámara de Comunicaciones. Para mí es un honor nuevamente poder estar en esta ceremonia de apertura de la Feria 39ª del Libro Internacional de Buenos Aires. La presencia de editores, del público que volverá a elegir como cada año como uno de los hitos más destacados de la agenda cultural del país. Esto nos habla de la vigencia del libro como objeto y como símbolo, como maravilloso e instituye punto de encuentro entre creadores y lectores. Y también es una demostración elocuente de la vitalidad cultural que atraviesa de punta a punta a la Argentina. Hace unos pocos días vivimos una prueba extraordinaria de esta vitalidad de la Argentina de Biblioteca, en el mercado de nuestra cultura argentina. 2.600 productores y empresas culturales de todo el país se reunieron durante 4 jornadas de tecnología. Allí estuvo el sector editorial junto a los sectores del diseño, de la música, de las artes escénicas, del audiovisual y de los videojuegos, para capacitarse, para debatir, para intercambiar información y para realizar más de 14.000 reuniones de negocios. Una cifra inédita, no solo para la cultura, sino para cualquier mercado de este tipo de país. A estos 2.600 emprendedores y productores se sumaron 300 diputados internacionales ávidos por conocer lo producido por nuestras regiones, interesados por las novedades que ofrece la diversidad de nuestra producción, y también se sumó a la fiesta el público. Más de 80.000 personas visitaron los shows, exposiciones y talleres de cine, corroborando además la potencia convocante del Tecnópolis, un espacio ganado para la cultura, para la ciencia y para la innovación. Un espacio que se ha convertido en una metáfora que nos indica que siempre hay público cuando hay propuestas genuinas, y que nos da una poderosa pista para tomar conciencia de que el centralismo que muchas veces nos agobia no es atávico ni irreversible. Es una construcción política y cultural que debemos revertir apostando a cambiar, abriendo espacios y posibilidades. El Tecnópolis son 2 realidades nuevas en términos históricos, comparadas, por ejemplo, con los 39 años de nuestra querida vida del libro. Pero son sin duda el producto de una década ganada, como lo son también muchos de los logros obtenidos desde el año 2003 hasta hoy, como la Casa Nacional del Bicentenario, el Museo de Arte Moderno de San Juan, el Museo del Libro y de la Lengua, el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero, la Casa de la Cultura de Resistencia Chaco, el Centro Cultural Julio de Parque Mendoza y el Museo del Bicentenario, entre los miles de metros cuadrados de infraestructura cultural construidos e inaugurados en estos años. En estos 10 años
Más de 10 millones de personas visitaron los museos nacionales y más de 7.600 piezas fueron incorporadas a las colecciones y museos del país. Se produjeron en Argentina en estos 10 años 906 películas nacionales. Se distribuyeron más de 1 millón de libros en las bibliotecas populares. Desde 2003, la vitalidad de nuestra cultura se manifiesta en el crecimiento de las exportaciones del diseño argentino, pero también en la reconstrucción y recuperación de los feriados carnavales, una de las expresiones culturales más arraigadas de nuestra cultura popular. Ser penada como un ejemplo de la última dictadura militar. Si querés salir el terreno del compañero ministro de Educación, sino como reconocimiento también como ejemplo formidable de esta década ganada para el país y para la cultura, la creación y consolidación del canal Encuentro, de la entidad infantil Zapata, o un dato notable que implica un cambio cultural que va a trascender cualquier coyuntura o lectura mediocre. En los últimos 10 años la población con estudios universitarios creció un 54%. Para aquellos que repiten libros que hablan de ausencia de futuro, en la Argentina es un solo dato de vida. Todas estas cifras tienen a cuento no solo por su contundencia, sino porque expresan el resultado de un proyecto político-cultural sostenido con ideas y convicciones, sustentado con acciones concretas que hemos construido desde el gobierno nacional, apostando a generalizar la producción y a democratizar el acceso, a unificar las voces y a estimular a las pymes, a combinar inspiración y talento con empleo y capacitación. En suma, a articular cultura, trabajo y desarrollo. Esta década ganada para el país, para la cultura, es resultado del esfuerzo y de intervención del Estado y, por supuesto, también de la iniciativa, el trabajo y el compromiso de la actividad privada. Por eso, desde 2003, la economía nacional creció en promedio un 7,5 anual. La producción de bienes culturales no solo acompañó, sino que superó el índice, creciendo a un 17,5% promedio por año. Esto ha permitido que en 10 años el aporte de la cultura al PIB de nuestro país se ha incrementado un 50%, alcanzando la actualidad el 3,83% del PIB nacional. En ese contexto, el rol del sector editorial es fundamental. En 10 años se verificaron la cantidad de libros publicados y de ejemplares impresos anualmente. Para mejorar la magnitud de esta producción, los institutos digitales de Estado de la Secretaría de Cultura de la Nación instaló una enorme biblioteca con 3.500 títulos. Esos 3.500 títulos representan solo y menos del 15% de los 16 títulos producidos durante el año 2012 en el país. Quiero detenerme en el sector editorial no solo por la pertinencia de la ocasión, sino porque nuevamente lo que algunas miradas no que veían como restricción de las libertades significó finalmente un gran fortalecimiento del sector y de la cadena de producción de libros. Dijimos aquí hace un año que la firma del acuerdo que suscribieron las dos cámaras de editores con la Secretaría de Comercio era un claro avance en la búsqueda de un desarrollo armonioso de toda la cadena de producción de libros en Argentina, para que los libros argentinos se impriman en nuestro país y para seguir abiertos a la elección internacional, pero con justos y equilibrados términos de intercambio, sin grandes circunstancias de experiencia en la que no un solo sector de la cadena buscó beneficios particulares sin pensar en un crecimiento en conjunto. Hoy podemos decir, con datos de la aduana en la mano y con la certeza de haber conversado con muchos de los sectores en estos meses,
Entre 2011 y 2012, el déficit de la balanza comercial de libros se redujo en dólares en un 76% y en cantidades similares se redujo un 87%. Cambiaron en el 2012 de signo negativo a signo positivo, signo de otro modo. En 2011 importamos 64 millones de ejemplares. En 2012 exportamos 30 millones, pero solo importamos 25 millones de ejemplares y nadie quiere hablar ni siquiera decirlo que recorre esta fecha, que hubo carencia de autores, que hubo carencia de ideas y que hubo carencia de centros de universidad en ese tiempo. Es que fue algo espectacular, que muestra las estadísticas también evidencian la participación de la industria gráfica nacional en el mercado interno del libro. En 2011 la industria gráfica nacional representaba aproximadamente el 38,5% del mercado interno. En 2012, en apenas un año, el producto de una política pública de sustitución de importaciones, consustanciada por un proyecto de país, esa participación de igual al 82%. Dicho de otro modo, 8 de cada 10 libros realizados en Argentina se imprimen en Argentina. Por eso cuando hace un año hablaban de soberanía editorial, aquellas palabras no eran una maniobra realística, no eran una mezcla. Cuando defendemos el rol del Estado para cambiar el curso de algunas realidades, lo hacemos porque no hay salvación individual, porque no hay sector que puede distinguirse del conjunto de la economía, y porque defendemos la industria nacional. El sector editorial ha dado una muestra de gran madurez y solidaridad entre importadores y exportadores, y aquel acuerdo fue una base para que papeleras, empresas y editores encontrar las mejores condiciones de desarrollo de la cadena de producción en su conjunto con acciones y esfuerzos compartidos. El resultado concreto está a la vista. La discusión de ideas siempre es saludable y bienvenida, pero a veces nos faltan aquellos entredichos y el debate cultural terminan tapando lo importante. Por esta medida, el gobierno nacional se lo quitó de profesar comillas o ideologías menos apegadas a los bienes simbólicos, como los de la industria editorial, independientemente del sitio en que se los manufactura. También no se estaba transfiriendo la profundidad de la discusión. No hay libertad sin soberanía, y no hay soberanía sin proyecto de país. Y ese proyecto de país, fruto del proceso político abierto en mayo del 2003, es un proyecto de país con industria nacional. La inauguración de la feria siempre es una oportunidad para que los funcionarios repasemos lo realizado en un conjunto con el sector durante el año transcurrido. Me parece que también es una gran oportunidad para seguir hablando de proyectos futuros. En especial, mirando al terreno próximo, donde a mi juicio coinciden 3 hechos por demás oficiosos. Uno sería la edición número 40 de esta feria. Todo un aniversario cargado de los más encomiables significados. Además, en 2014 celebraremos el centenario del nacimiento de Julio Cortázar. La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación va a honrar la memoria y la obra de este genial escritor. El programa completo será anunciado en pocas semanas, pero puedo adelantar la elección de las acciones, la realización de un congreso internacional sobre Cortázar y su obra. Además, acabamos de cerrar un acuerdo con la Junta de Galicia para poder mostrar en Argentina la muestra fotográfica más importante sobre nuestro autor, que su viuda donó oportunamente a la Junta. Comenzaremos también la conmemoración del 2014 con una muestra homenaje en el Salón del Libro de París en marzo del año próximo. Un tercer hecho de relevancia que me interesa destacar es la realización en mayo del 2014
el primer mercado de cultura cultural de Sudamérica, el CISUR, que lanzamos en el Yuca junto a las autoridades de cultura del resto de los países del subcontinente. Es un buen inédito, es de titular importancia para el sector editorial, si tomamos en cuenta que en 2012 el 85% de las exportaciones tuvieron como destino la región. Los invitamos desde ya a compartir esta experiencia inaugural que ratifica un rumbo de integración y de afirmación de nuestro destino continental. Por último, quiero agradecer a la Fundación del Libro por su persistencia y convicción en llevar adelante esta feria internacional. Agradecer también, como siempre, a mis colegas de las pequeñas y medianas editoriales nacionales. Saludar los 75 años de la Cámara Argentina del Libro. Editores que siempre estarán aquí, invirtiendo, arriesgando, creyendo en los libros y los lectores, y son aquellos a quienes más les importa y les redunda que al país le vaya bien. Entre ellos, en especial quiero brindar mi solidaridad a unos que desde hace 30 años caminan a pulmón por la cuerda floja de la televisión independiente y que fue afectado recientemente por una canallada de aquellos expertos en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Solo vimos una única estrategia especial que levanta mal a la economía y a la mayoría de los argentinos. Salud, feliz. Quienes estuvieron aquí las últimas aperturas saben que el intercambio de ideas a veces puede agitar un poco de más esta ceremonia. No tengamos miedo, como reza el tema de expresión de la feria, los libros son como puentes. Y como todos sabemos, no todos los puentes nos llevan al mismo lugar. Pero además, quienes tenemos una responsabilidad de gobierno, tenemos la obligación de pasar de las ideas generalistas a las ideas concretas. Por eso, hoy repasamos los logros de una década y un rumbo que la ratificación más importante la ha brindado la ciudadanía reiteradamente en el marco de la democracia. Buena vez para todos y muchas gracias. Escucharemos ahora las palabras del ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, el señor Ignacio Márquez. Buenas tardes a todos. Felicitaciones una vez más a la Fundación del Libro en la nueva edición de la Feria del Libro. Buenas tardes, señor ministro de Educación de la Nación, autoridades presentes, señor secretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, autoridades provinciales. Es como siempre un honor y un placer estar aquí en la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires. Siempre parece que la Feria del Libro de Buenos Aires se renueva, se transforma en un lugar de cobijo para todos, y creo que cuando llega el otoño, primero pasa la amable costumbre porteña que es el Bafisi, y ya cuando salimos del siglo independiente nos metemos todos en la Feria del Libro de Buenos Aires y nos bañamos todos este año acogedor de la cultura. Así que, antes que nada, agradecer a los organizadores. Atrás, en una feria magnífica que vamos a ver, hay un esfuerzo enorme usado de su persona, que agradezco a la Cámara, a los autores que trabajan, a la Comisión de Cultura de la Fundación del Libro. Es una tarea justamente anónima, muchas veces silenciosa, pero que nos permite a cientos de miles de personas encontrar esta fiesta cultural todos los años en Buenos Aires y muchísimas gracias.
también muy calurosamente el lema de la feria. El lema de este año, siempre lo que hemos sentido, ha marcado rumbos. Uno recuerda el Ignacio de Libros, va recordando el lema a lo largo de los años, y siempre marcaron el rumbo, una toma de posición, en todo caso, una exhibición de valores. Y a mí me parece que libros como Puente hoy nos muestra claramente una intencionalidad a través de libros como Puente, que se tenga este año de la Feria del Libro. De ninguna manera significa una posición inocente, lo que lo decidieron, sino que claramente significa una toma de posición frente a la realidad. Así que la situación, los libros como Puente me parece que hoy es lo que buena parte de los ciudadanos necesitamos, queremos, estimamos, y lo que queremos con mucha franqueza, con mucha sinceridad, que la cultura puede proponer. La cultura puede, en un largo proceso, decirle libros como puentes a la cultura como puentes. Si nosotros consiguiéramos eso, si nos fuéramos a lo mejor hoy que está formando en el rural, también más convencidos de este libro como puentes, seguramente una parte importante de la crisis está resuelta, en el sentido que no solo es el libro, sino los valores que hay detrás del libro. Yo voy a hablar de valores me parece más importante que nunca. Por otra parte, otra extraordinaria iniciativa me parece tomar el ejemplo de que estamos corriendo varias iniciativas de la idea de la ciudad mexicana. Bienvenida a la ciudad mexicana. Bienvenido a esta nuevo desafío que encara la Feria del Libro, del concepto de ciudad mexicana, que muestra claramente una noción de incorporar, de dialogar, de encontrar. Por supuesto que está vinculado con el libro como puente, y a mí me parece que cada proveería de la gente más ordenada, felicitaciones por toda la tarea, y a través de la Corporación Nacional, a todas las autores que están con nosotros, parece que va a ser muy importante, muy significativo, y sobre todo muy enriquecedor para nuestra cultura y la cultura de la gente. En ese sentido, siempre me asoma con lo que va en la Ciudad de Buenos Aires, en línea con esta ámbito de la cultura mexicana, tiene el cambio de Buenos Aires Alta, esos cambios que tienen distintas ciudades del mundo que nos permiten enriquecer y conectar materias culturales, y este cambio de Buenos Aires Alta, seguramente también el libro tiene como fuerte anclaje a Jorge Borges y a Adolfo Espinosa, que son de alguna forma que saben los sonetos Espinosa y los pensamientos de Espinosa y León Borges, los pensadores extraordinarios, diferentes épocas, diferentes localizaciones, pero siempre con una visión muy fuerte de la ética concepción transformador. Yo me acuerdo del final de los libros sobre Espinosa de Borges, el más bello amor que fue otorgado, el amor que se nos quiera ver amar. Y esto, un hombre construye a Dios de nada. Y ese punto donde la reflexión de Borges me parece con la de Espinosa, me parece que de alguna forma va a significar un gran marco para esta relación, que ancla la ciudadanía de los libros que se apura, que tiene el honor, para nosotros es un honor que sea la primera vez que el libro de ciudadanía sea fundamental. Por otra parte, nosotros seguimos con la dirección del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, que hacemos con la Fundación del Libro, y este año nos pareció oportuno que el gran homenajeado fue la Benito de Morales, el 17 y el 18 de Buenos Aires está bien. La ciudad que anunciaba Gustavo hace un rato, le echamos a los niños en la calle, porque tuvimos que hablar de urgencia ante anoche, así que se resume cada los niños que hubiera sido, estamos retrasándolo, hubiera sido realmente necesario. Yo me parece que la idea, esas ideas que parecen un día, no como las palabras, tienen valores. Cuando uno piensa en la poesía de Benito, que justamente siempre que hacemos la noche de la ciudad, lo que nos importa son las palabras que hay atrás de los músicos, por eso vimos que está novedoso, por eso el año pasado vimos que bajar, homenajeando a Isabel Petineta. Me parece que esas dos cosas de Benito, por un lado, pensar en son demasiados los libros de esta vida, nuestra preciosa, y por otro lado, para que no tengan amor.
sea como una función intelectual, pero son demasiados los peligros de la vida que pueden prestar lugar frente a la cuestión existencial. Pero también para vivir un gran amor que pone de alguna forma nuestra cuestión existencial con la maravillosa poesía que hizo Rafael en un lugar realmente acogedor. Y creo que el Festival de Poesía de Buenos Aires, inspirado este año en la gran sombra de Vinicius, hace un festival increíble gracias a Colegio Esperado, como director del festival, parece que va a ser también un gran festival de poesía que marca la feria de Vinicius. Dos pequeños hábitos parroquiales. Me parece importante y rescato mucho lo que decía la señora Mami, que siempre acá en la Feria de Libros es una caja de resonancia. Desde este punto de vista, quiero suponer que los estoy ofendiendo un poco por el año que viene, pero el mejor de los corazones, creo que la Feria de Libros menos libros, mucho menos escritores y menos universidad. Y me parece que mostrarlo también en la cifra de la banca comercial sigue siendo una gran de la presentación. Que la feria del libro de su punto significado se representa tiene que ser una fiesta de libertad. No necesito entender en todo lo que el libro significa. Y este anillo que representa el símbolo más perfecto de la confraternidad humana, ya que une en la onda de la emoción y un pensamiento a espíritus separados por distancia de siglos y misterios. De nuevo, libros como puentes. Sabemos también que es el más perfecto nivelador del estatus social, ya que por medio del libro el hombre está demandando la fortuna, puede recibir un mensaje que recibe el más adecuado a cada lado. Y por eso que nivela todas las condiciones, toda la suerte, se convierte en una masa formidable y abarcadora de las herramientas de la democracia. Libros como puentes. Por eso se nos interesa a todos en cualquier libro que existe en cualquier lugar que el mundo llegue, y que se pueda leer o no leer, y que nada nos supera que nos es capaz, porque son libros como puentes. Libros libertad desde mi punto de vista, con un símbolo intratable de la Feria del Libro de Buenos Aires. De fundaciones de 75 misionalistas, los directores argentinos y extranjeros más importantes pasaron por acá. Borges, Galván, Cristal, Saramago, Rica, Donoso, Sábato, Colosio, Superfoca, Gallardo, Nicolás López, Tomás de Martínez, León Tanini, Gonzalo Rojas, Jorge Edwards, Ricardo, Amado, Luis Natural, todos han tenido activa participación. Y para ellos, la feria comparte los atributos místicos de Buenos Aires, porque la feria parece a principios de 9 años que nunca hubiera sido fundada en la época de luego se está dispuesto a calcular el curso, porque está en tierra como el lado de Gaia. En este punto, me parece que la feria de libros es la gran feria de la metrópolis de Buenos Aires. Yo cuando iba al Colegio Nacional de Buenos Aires, porque era un colegio público, el Colegio Nacional de Buenos Aires, y para mí es un orgullo que yo en mi vida, en esas épocas, además de la ciencia, teníamos griego. La primera palabra, la primera frase que decimos en griego fue antropos, políticos, son. Esto es una traducción vulgar en que el hombre es un animal político, pero enseguida los primeros profesores del colegio se lo desmitificaban un poco y decían no. Lo que entonces decía que el hombre es un animal que vive en una voz, el hombre es un animal que vive en la ciudad de Estado. En este punto, creo que la idea de la metrópolis, la idea de Buenos Aires como metrópolis, la idea de nosotros vivimos en una ciudad de Estado identificada por la cultura, hermanada con toda la Argentina, es una idea muy potente que seguiremos teniendo para el futuro. Yo como ministro de los libros como puedo decir una cosa que me parece desde la parte de surgir una propuesta, pero creo que además tenemos que tener propuestas. Primero quiero felicitar a las autoridades nacionales por el incremento de la compra de libros. Creo que es una medida muy bien tomada, lo felicito al señor ministro de Educación, me parece que incrementar la compra de libros
decía que una curva, si se compraba más de los años electorales, eso me parece sumamente interesante el pensamiento de los otros. Celebro que hagan más contra ellos. En ese punto, en esto de que la cultura fuera de ejemplo, quería causar que hacerles una propuesta. Nosotros, este año, para nosotros, yo creo que ya se presentaron el año pasado, para la Ciudad de Buenos Aires, para el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, para todos los ciudadanos, 30 años de democracia son un hecho esencial. Hemos girado toda nuestra estrategia cultural para celebrar los 30 años de democracia. Por eso, cada una de las cosas que ustedes ven, desde el rock hasta el graffiti, desde el tango, hasta el jazz, todo va a tener su componente vinculado a los 30 años de democracia argentina. Y en este sentido, así como la fe, para los hombres de fe, el arquetipo, lo que sí sigue es la Biblia, para los hombres de democracia, lo que sí sigue es la Constitución. Lo que tenemos nosotros queremos preparar para la transmisión de 500.000 ejemplares de la Constitución. Y nos parecería, y que lo queremos proponer de nuevo formalmente al Gobierno Nacional, que más allá de los costos que la verdad que lo hemos financiado nosotros, firmarlos en conjunto. Firmar en conjunto el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ejemplar de la Constitución, y que sea un hecho simbólico, donde podemos mostrar que la cultura puede transformar las discordias en disensos. Los disensos son buenos y generosos y crean una sociedad pluralista. Pero cuando el disenso se transforma en discordia, se empieza a generar una riqueza de la cual es muy difícil salir. Así que formalmente lo proponemos que estos cientos de miles de ejemplares de la Constitución los hagamos juntos. Los hagamos juntos. La Nación y la Ciudad de Buenos Aires los repartamos juntos básicamente entre los jóvenes. Además, muy sabiamente, a partir de ahora, votarán a partir de 16 años. ¿Qué mejor que esta herramienta? Una herramienta en conjunto y de la Constitución que muchas veces la tenemos ahí improvisada, pero no sirve como herramienta concreta en nuestras vidas, sirve para demostrar que se puede hablar de pautas de convivencia. Leía estos días a alguien que siempre resulta muy conmovedor, que lo leía la primera vez, a Héctor Rey. Recomiendo lo que acaba de editar Carlos Editor, recomiendo mucho a Héctor Rey. Parece que ha tenido una experiencia tremenda de vida, que ha hecho de su experiencia de vida una posibilidad de cambio. Ella, esto de que todos pudimos realizar la Constitución muy cercana. La dejemos en paz por una buena cantidad de años, a pesar de sus posibles defectos. Ella hoy soy el único factor unificador, incluyente, reconciliador que existe en la Argentina. Quien en la golpea es la responsable de más que tal vez pueda ser irreversible. Héctor Rey. Recomiendo rigurosamente leer. Lean un libro maravilloso que muestra que usted coincidente en esta perspectiva y ponernos todos bajo el amparo de un solo libro. Y nunca más importante que esta leer un libro en la Constitución. Y para terminar, una vez más, una reflexión de Borges en estos tiempos difíciles, un cito a veces pareciera que prevaleciera la discordia sobre el censo. Borges decía, nadie es la patria, pero todos los otros. Si quedáramos más de ese pensamiento, seguramente nosotros quedamos una gran pena. A todos y todas, a los señores editores, a los escritores, a los compañeros educadores, a los mineros, señor ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, señor ministro de Cultura de la provincia, señores embajadores de Holanda,
presidente de la Fundación del Libro, Gustavo Navarro, Cámara Argentina del Libro, a la Cámara Argentina de Divulgación, a los representantes de la Industria del Libro, todos los queridos compañeros. Para nosotros es una vez más un honor representar a nuestra ciudad presidenta, al Gobierno Nacional, en esta edición número 39 de esta querida Feria del Libro de este año tan rodeado de sentidos, con efemérides que no son efemérides vacías, los 100 años de la Asamblea del año 13, que nos recuerda la libertad, que nos recuerda la Carta de los Derechos, 180 años de la usurpación de las Islas Malvinas, recordamos con nuestra presidenta, ya no se pueda en todos los lugares del mundo, que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, que hay 649 pueblos queridos allá, que son mucho más que agregados. 30 años de esta feria fue realizada en la zona del horror, fue realizada entre jornalistas, entre incertidumbre. Yo celebro que estemos realizando esta feria, celebrando esta democracia recuperada, que es un valor para el cual hemos trabajado todos los argentinos, o casi todos los argentinos, pero buena parte de la sociedad argentina. Vengo como Estado Nacional a informar un poco en la línea de la mirada de Rodolfo, del desarrollo de Rodolfo. También a saltar un muro de silencio cuando Rodolfo Ansiedad, que cierta prensa construye en relación con las ideas de gobierno, o se omiten o se plantean o se destacan cuestiones que son detestables y que no tienen nada que ver con la verdad. Quiero compartir algunas cifras, datos, objetivos verificados. Y no sentí ironía en las palabras del ministro de Cultura de la Ciudad, así que agradezco que las acompañen. Parece que deben haberme, pero quisiera decir, en el año electoral de 2011 compramos 6 millones de libros. En el año no electoral de 2012 compramos 9 millones de libros. Este año compramos más, pero no porque fuera un año electoral, sino porque estamos todos los años comprando más cantidad de libros. Algún diario admitió que comprábamos 20 millones porque era un año electoral, pero no es así. El año que viene no va a ser un año electoral y seguramente compraremos más. Vengo a exponer lo realizado como gestión de gobierno, que lo realizado por la gestión de gobierno y lo que en algún sentido se puede cargar a la cuenta de una sociedad que lo eligió con su voto, que es la única fuente de legitimidad política que reconocemos, el voto de los ciudadanos. Lo primero, la inversión en educación, en cultura, no comenzó cuando mejoramos económicamente. En este país se invirtió tempranamente, dentro de muy pocos días, 27 de mayo, vamos a ir a Paraná a celebrar los 10 años de inversión educativa. 27 de mayo de 2013. Néstor Kirchner decidió invertir en cultura y educación no cuando al país le iba mejor, sino que invirtió para que al país se fuese mejor. Y es mucho más un millón de euros para quiero crear el 23 de octubre de 2003, Néstor Kirchner decía, creo que los argentinos tenemos y necesitamos volver fuertemente a la lectura. 23 de octubre del 2013, lanzando un programa de lectura. Leer, poder interpretar, poder imaginar, tener análisis crítico de lo que se lee es fundamental para una sociedad que quiere mejorar. Se debe tener este amplio espíritu crítico constructivo, porque el leer significa también analizar al que escribe. ¿Y qué es lo que escribe?
aquí empezamos, así comenzamos, con políticas públicas activas. El voto de los ciudadanos nos obliga a tomar decisiones. Gobernar es tomar decisiones. Gobernar es preferir. Nosotros preferimos esa política pública. Habrá otros que vengan después que preferirán otras y que quizás también con toda lealtad podrán mejorar la cuenta. Nosotros tomamos esta. Desde el 2004 al 2012 distribuimos 54 millones de pesos. En este año, y lo acaba de anunciar la presidenta, 13.300.000 euros más, que son 320 millones de pesos. La selección de esos libros es un ejercicio de federalismo genuino. Hay una comisión asesora cuyos representantes son elegidos por cada una de las provincias. Estamos días enteros con los compañeros y las compañeras del Ministerio, trabajando con los representantes de todas las provincias. Y salen elecciones absolutamente federales, democráticas, consensuadas. ¿Qué compramos esta vez? Libros de texto para primer y segundo año del ciclo primario, bibliotecas escolares para la escuela, nivel inicial y primario, colección de obras literarias para las secundarias urbanas y para las secundarias rurales, tratando de pensar temáticas que puedan invitar a nuestros jóvenes, que a veces los tenemos lejos de la lectura, para ser más educados. Y como fue dicho, hay una novedad, incorporamos la biblioteca de aula. Nunca sucedió de manera universal que en las aulas de las escuelas argentinas hubiera bibliotecas de aula. Esto va a modificar esencialmente el modo en que nos aproximamos en la lectura de las escuelas. Todas las aulas de 4 y 5 años, perdónenme, lo voy a aburrir un ratito con esto. Todas las aulas de 4 y 5 años, todas las aulas del primer ciclo de la escuela primaria, 1.600.000 libros para el nivel inicial, casi 5 millones para la escuela primaria. Para el nivel inicial, 40 libros distintos, para que la maestra pueda trabajar con los pibes. Para el nivel primario, 45 libros distintos. Perdón, 45 libros, 20 iguales, 25 distintos. Para trabajar, los niños van a viajar en todas las direcciones, a diferentes aulas. Las aulas no van a tener las mismas direcciones, por tanto vamos a enriquecer absolutamente la circulación y el intercambio de libros en la escuela. Pero lo más importante, independientemente del lugar donde vivan, independientemente de la condición social y económica, los chicos van a tener los mejores libros, los mismos bienes culturales para todos los chicos de la Argentina, los mejores, lo que pensamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, los pibes de Tolkien, los pibes de Flaco Pozo, los de Ramón Lista, los de Yuya, los de Pigmanta, los de Las Villetas, los de Rafael Castillo, van a tener estos libros. El orgullo de nuestros editores, el orgullo de nuestros autores, el orgullo de que estos libros, que no se consiguen a veces en las capital de la provincia, lo pueden tener los libros, nuestros libros, en el medio del mundo. Las investigaciones son claras. Los libros, por supuesto, mejoran el hábito de lectura. La frecuencia de la lectura aumentó significativamente en los últimos 10 años en la Argentina. Se ha mejorado sustantivamente la relación libro-alumno, mejora en la escolarización, se valoriza el rol del Estado como compensador de las desigualdades. En casi todas las escuelas la biblioteca es un lugar altamente privilegiado, valorado. Destaco el valor de los bibliotecarios que han aprendido que el mejor libro es el libro que se usa, es el libro que se gasta, es el libro que se vive hasta la última gota. Eso está ocurriendo. El uso pedagógico de los libros cada vez es más importante y está todavía en vestigios, pero estamos
reemplazando la fotocopia por los mismos. Más datos. En la línea de la preocupación de nuestro amigo el ministro, 970 autores clásicos y contemporáneos. De ellos, 670 son autores argentinos. Nosotros tenemos orgullo por la pluma y la cabeza de una gran cantidad de autores que acompañan nuestro proyecto político, pero americanos, europeos, norteamericanos, asiáticos. Una sombra que cada vez, y no es el desmedro de nadie, sino que cada vez favorece más a las empresas chicas y medianas de la Argentina. 77 ejemplos territoriales participaron en la última zona. 60% nacionales, 5% extranjeras, 35% grupos transnacionales. Todos están vendiendo más libros en la Argentina. La compra del Estado Nacional a través de la Secretaría de Cultura, a través del Ministerio de Educación, decide el mercado editorial del libro educativo en la Argentina sin ningún problema, nunca. 38 empresas participaron de esta última compra. 6.500 toneladas de papel, como decía la presidenta de la autoridad, con reforestación, 380.000 cajas, que lo van a contener los 6.500 panes, 16.000 metros cúbicos, una hectárea de 1,70 m llena de libros, 13.000 empleados de editoriales, impresas, encuadernadoras, 3 millones de horas hombre, 950 camiones utilizados. El círculo virtuoso que incorpora autores, editores, imprentas y industria del papel. La ministra Giorgi me da un dato que ya lo anuncia, o lo anunció todo. La participación del libro en el mercado interno en el 2009 del 35% es mayor hoy al 80%. Eso es lo que venimos en algún sentido a celebrar. También hemos editado en este tiempo 44 millones de pequeños libros que todos ustedes conocen, que estaban en la cancha, que estaban en las terminales de autobuses, de colectivos, que estaban en todas, 44 millones, más de 460 autores, la mayoría de las cuales donó los derechos para el Estado y para que estos libros estén en aquellos lugares donde habitualmente no llegan ellos. La mitad de los autores, más de 460, la mitad de ellos, autores regionales, desconocidos, a través de programas y proyectos y convenios que hemos hecho con prácticamente todas las provincias de la Argentina. Estamos también trabajando y apreciando el ciclo de poesía de esta ciudad. Estamos también trabajando con una biblioteca de poesía para el año que viene. Ya lo sabemos, antes de que nos digan, ya sabemos que no se trata solo de comprar libros. Hay algunas voces que nos dicen que revoleamos meses, revoleamos maquinitas. Bueno, si estuvieran en algunos lugares donde estamos nosotros entregando esas maquinitas a los indios vía guaranías, y pueblo de Valle no digan que son maquinitas. Son extraordinarios herramientas de educación social. Tampoco revoleamos libros, porque sabemos que con la distribución no alcanza. Por eso estamos trabajando. Nuestro plan de lectura tiene más de 60 escritores, muchos están acá, algunos, que han recorrido y recorren las aulas argentinas y que bellamente han capacitado a nuestros docentes y le leen textos propios y textos de otros autores. El 24 de mayo vamos a iniciar la primera de 2 jornadas. Queremos traer a la familia a la escuela. El 24 de mayo en todas las escuelas argentinas vamos a invitar a la familia en las escuelas. Esta primera tiene un eje, la lectura. Queremos que los padres se acerquen a leer. Queremos que apaguen la tele 2 horas. Lo venimos diciendo desde hace
un tiempo, que van a la escuela a leer, que ayuden a los maestros, que colaboren con la educación, que acompañen a los hijos en la lectura, que sean modelos lectores, cualquier padre, cualquier condición, en cualquier lugar de la Argentina, que vayan a la escuela, a ayudar a los maestros, a invitar a los niños, a los jóvenes a leer, a que nada de que los niños y los jóvenes no leen, y los adultos tampoco leen, entonces allí hay que trabajar con modelos lectores. Algunas cosas más, porque creo que son significativas, 720.000 libros en las cárceles argentinas. Para aquellos que están estudiando en contextos de encierro, no hay cárcel provincial o nacional que no tenga una biblioteca. El colectivo de los que estudian en contextos de encierro es el que más creció en los últimos 10 años. Rodolfo hablaba de un crecimiento, podría hablar de otros, pero sería mucho. Pero quiero hablar de 11.000 a 40.000 alumnos. Escuela primaria, escuela secundaria, en todas las cárceles argentinas, formación docente. Estamos trabajando con una bibliografía absolutamente plural, que es una bibliografía de consulta para nuestros 1.300 institutos de formación docente. Bueno, esto es lo que hace el Estado Nacional, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Podría hablar de los 3,5 millones de NEPU que estamos distribuyendo, de las 1.800 escuelas. La verdad que llama la atención que la presidenta haya el otro día anunciado 1.000 escuelas más y no haya salido en ningún lado. Van a ser 1.000 escuelas más, las 2.800. Proponemos que todos los chicos de 4 años vayan a la escuela en el segundo bicentenario. Hemos reconstruido la escuela técnica. Bueno, será para otra oportunidad. Permiso, voy terminando. La ignorancia y la pobreza lo tenemos todo claro, hermanas en la desgracia de los pueblos. Hasta no hace mucho, y yo creo que hay que mirar para atrás y recordar de dónde venimos, el destino de la escuela se jugaba en el comedor. El centro de la escuela era el comedor. Esto se ha modificado en Argentina. Hoy el centro de la escuela vuelve a ser el aula, el lugar central, el corazón y el cerebro de la escuela. La escuela es la única institución que tiene como cometido enseñar. Hay otros lugares donde se puede comer, que la gente se ha recuperado la comunidad y la familia ha vuelto a bailar un plato en torno a una mesa. Y hemos hecho todo esto, no solo con la sociedad entera, en un mundo estremecido por la crisis. Y yo creo que esto tampoco hay que olvidar. Nosotros andamos mucho por el país, tenemos mucha relación con los intendentes que nos dicen cada vez que pueden. Nosotros hace no mucho distribuíamos bolsones de comida. Hoy distribuimos libros y medios para los chicos del conurbano bonaerense, para los chicos del norte grande argentino. Y fue dicho acá también, y yo me sumo. A veces la pasión política, que siempre es buena, siempre es bienvenida, llega al juicio ante algunas evidencias. Yo también tomo esa expresión de la presidenta que tomó Rodolfo. En nuestro país tuvimos décadas infames, en nuestro país tuvimos décadas perdidas, tuvimos décadas neoliberales. Estamos con toda propiedad en una década ganada para las políticas públicas de la Argentina, para la salud. Pasamos de ser vacuna a 16, para la cultura, para el trabajo argentino, para la recuperación de la libertad militar, para la recuperación del pueblo de la paz, para la educación. Por todo eso, esto es una década ganada. Nosotros, permítanme que lo diga así, porque la presidenta de todos los argentinos, pero quizá eso pase desapercibido. A nosotros que la presidenta, el 1 de marzo, ante la Asamblea Legislativa, hable de cada 4 y de 5 años, no llena los dedos. Y que diga ante la Asamblea Legislativa que tenemos problemas en el secundario y que vamos a tratar de mejorarlo, no llena los dedos. Que la presidenta, ante estos sectores, ante el mundo editorial, el 18 de abril, haya hablado de bibliotecas del aula.
nos llenan. La verdad que no recuerdo presidentes que han hablado de sala de cuatro y de bibliotecas de aula. Esta presidenta habla de bibliotecas de aula. Y eso es lo que nosotros venimos a celebrar. Porque también está que mientras algunos sueñan por un país ideal, nosotros trabajamos por el país real. Y vamos a seguir trabajando por el país real con muchas maneras. De las luchas escojo dos. El resguardo del trabajo argentino, como queda absolutamente oculto con las medidas que hemos tomado con el mundo editorial, y la educación de todos nuestros hijos. Ese es el trabajo que nuestra presidenta viene haciendo, ese es el trabajo que venimos haciendo, ese es el trabajo que viene haciendo la sociedad entera, intentando mejorar ese pedazo de cielo y suelo que llamamos la patria. Muchas gracias. Por último, Beatriz Cortés Signa dará el discurso inaugural de la feria El escritor argentino Vicente Batista. No hace mucho un periodista que tiene la clásica pregunta: ¿qué 5 libros llevaría una vida diciendo? La maestra me explicó, sin cambiar la cifra. Y me preguntó: ¿cuál de tus 5 sentidos la vida? Y Gáchila, el periodista señaló nada, que había de desaparecer, el mar, tal. Cada lanzado en la segunda pérdida, repitió aquella serie de coplas que usa la lámpara. Alguien con una mujer que va en la vida nada como la pena que le dice. Al lleno de defraudar al periodista, le dije que no de verdad basta mirar un amanecer o un atardecer para tenerlo incorporado para siempre. Esos que van a montar un terremoto, un tsunami, no deben de mantenerse calmos como se mantuvieron hace 10 años. Por lo cual no me preocuparía mayormente como el cielo de Granada. Yo lamentaría perder la vista. Mi gran pena sería dejar de ver. Y no hablo sino de leer, aunque claro está, para ver es necesario ver. Pero hay una diferencia entre ver y leer, que más o menos se podría escuchar. Mirar televisión no exige más esfuerzos. Basta con elegir una buena butaca y a pesar del control del mundo. El resto queda a cargo de la pantalla, de lo que diremos en la pantalla, de que cambie en la intimidad de la noche, tendrá la crueldad que el actor que está separado. La música que hablará de marcarlos esenciales, ya para los anuncios, para que ustedes, que si tiene una puerta, que señalará que se está y los tipos de verdad de inmediato se irán considerables de verdad. Nada queda para nuestra imaginación. Somos espectadores y
como tal, la pantalla está con nosotros. Leer, en cambio, exige otra conducta. No basta mirar. En la página del libro aparece un conglomerado de palabras que solo comenzarán a ser en sentido a partir de su lectura. Tuvimos que aprender a leer. No solemos recordar las experiencias de forma maravillosa. Letra a letra formamos la palabra, creía que tuvimos que podíamos encontrar cosas como combate, o amigo, o amor. Desde el mismo momento que supimos leer, dejamos de ser menos espectadores. Leer es un acto de creación constante. Las palabras perdidas en un libro se ponen físicas en silencio, dibujan mujeres bellas y paisajes desolados, muestran galaxias desconocidas, batallas que se disputaban y peleamos, tal vez nunca, poco importa. Lo que comenzarán a hacer a partir del momento que enviamos, nosotros las hacemos posibles, ciertas. No es fácil entrar en un libro, pero si ese libro vale la pena, una vez que entramos, está bien. Y cuando se trata de un libro esencial, puede ser el Quijote, puede ser el Requino, la Isla del Tesoro, lo que es verdad. Puede ser Martín Fierro o Martín. Contamos muchísimo tiempo por fortuna. Cuando entramos, la inmunidad de entrar, cuando salimos, la llama de con algo nuevo. Suele decirse con razón que un texto tiene sentido, comienza a ser a partir de su lectura. Claro está que esa lectura solo se producirá mientras existe el texto. Sin lector no hay texto, pero sin texto no habrá lector. Según sentido, la identidad general del huevo y la gallina. Personalmente, pienso que el editor y el librero, la voz de la cadena, editor, impresor, librero, lector, ya sin un texto previo, esa cadena no tendría sentido. No tendría sentido incluso si se llama de ser papel. Estas plazas y calles y plazas de la ciudad llevan el nombre de algún escritor o de algún escritor. Circunstancia que se repite en los salones de ustedes. Es una costumbre nacional recordar a los artistas o sus órdenes. Aunque cueste reconocerlo, aún aceptamos aquel viejo arquetipo alentado sobre el romanticismo del siglo XVIII, que ofrecía la imagen del artista bohemio, peinado con el mejor barato y al borde de la tuberculosis. Cervantes y Mozart han presentado sus cosas comunes. Esa historia de los artistas bohemios, lamentablemente se repite con muchos artistas argentinos contemporáneos. Elijo dos: Antonio de Benedetto y Bernardo de Guardia. Esos dos grandes escritores, cuyos textos se repiten en libros de escuelas primarias y secundarias, y la obra se estudia en las cátedras universitarias, murieron en la más absoluta pobreza. Y Benedetto en 1986, en una sala de la Universidad Italiana. Córdoba, en 2002, en un pediátrico de Chile. Sabemos que hasta último momento, y Benedetto intentó en vano cobrar una misma jubilación que le permitiera sobrevivir. No lo consiguió. Acá tengo que detener mi instante, porque ayer recibí yo una mala noticia, supongo que a todos los que gustan la literatura también la recibieron. Murió a los 93 años Malanda, Juan José Malanda. Yo quise mucho, lo traté mucho. Recuerdo todavía la tarde que creo que era la tarde, en la presentación del libro, cuando estaba en las calles de la ciudad de Córdoba, que nos encontrábamos en la Comisión de Cultura para discutir estas cosas que se siguen discutiendo. Recuerdo las actitudes negros, exposición, admirable siempre. También recuerdo los proyectos gráficos que se veían entonces, esas tardes a público, entonces, esas cosas que con el cambio de domicilio perdón. Bueno, lamenté mucho la muerte de Negro Manauca y creo que se puede incorporar en estos nombres que acabo de decir. Un grande que ha sido bastante olvidado, un poco tratado,
un poco nombrada, pesa todo lo que ha hecho por la sociedad nacional. Bueno, a mí me resta decir que al menos, bueno, que quería llegar a los 93 años, porque ha puesto la vida, me gusta la vida, pero llegar como llegó el niño, con una actitud ética, incomodista, y una inteligencia y una lucidez que mantuvo hasta el último punto de su vida. Estaba hablando de la jubilación de IBM, la que no pudo conseguir. En su discurso de apertura del actual año legislativo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró: el 94,3% de nuestra gente en capacidad de ser sujeto jubilatorio está hoy como a diferencia de aquel 73% que había en 2003. Es cierto. En estos últimos 10 años la jubilación en la Argentina aumentó en casi el 1.500%. Sin embargo, hoy tampoco de esto hubiera logrado jubilarse en la jubilación mínima que buscaba el 1986. Los escritores integramos el 5,7% de la legislatura. Hace 3 años, el diputado nacional por Nuevo Encuentro, Carlos Heller, presentó ante la Cámara un proyecto jubilatorio al Estado de Buenos y por el Centro Cultural de la Federación del Algoritmo. En la actualidad es el diputado nacional Juan Carlos Julio que obtuvo el dictamen unánime de la Comisión de Cultura y que ahora aguarda el tratamiento y la aprobación de las restantes comisiones. Es necesario que se apruebe año. De no ser así, perdería estado parlamentario, con lo cual permitiríamos un año más, una vez más, con el hábito de hablar a los escritores después de muertos, pero seguiríamos ignorando los sentidos. Y a la hora de hablar de sector, no puedo sino hablar de la sociedad. Y tal vez convenga recordar que esa sociedad, la tarde, nació, se fundó, como tanta institución argentina, en un banquete, en la sobremesa de un banquete. Aquello sucedió el 8 de noviembre de 1928. Y se habían reunido un bajo número de sectores en un restaurante que ignoro el nombre, incluso ignoro si todavía existe, y el motivo de la reunión era un banquete para celebrar el éxito que había tenido la primera feria nacional del libro que se llevaba a cabo en el país en 1928. Hubo un antecedente a esta feria con la nosotros. Esa feria se celebró en el Teatro Nacional. Bueno, estaban en este restaurante y ahí se decidió que era tiempo de constituir una sociedad que definiera los intereses legales de los escritores. Aquí, en el buen vino y mucha bebida, nació la tabla. En 1931 ya era realidad. Su primera comisión directiva estuvo presidida por Leopoldo Lugones, y entre sus miembros se encontraban a José Quiroga, Jorge Luis Borges, Leónidas Maldesa, Arturo Fernández Moreno, Ezequiel Martínez Estrada, Ricardo Rojas y Ezequiel Vázquez, que fue quien se ocupó de redactar los estatutos. Los principales nombres de la literatura argentina alguna vez la presidieron o integraron la comisión. Como todo organismo, hasta tuvo sus días de gloria y sus días de descanso. En este momento, la nueva comisión, presidida por Alejandro Bacal, que yo integro con toda alegría y con orgullo, se ha dispuesto recuperar aquellos buenos tiempos. Un modo de lograrlo es efectivizando uno de sus proyectos, la puesta en marcha del sistema de recaudación de los derechos colectivos de autor. El propósito es utilizar este dinero en obras de acción social que beneficiarían a los muchos escritores que hoy necesitan asistencia. De esta manera, si fuera pobre, desamparado, mencionado, solo lo encontraríamos en las obras de acción. Hablé del lector y del escritor. Es hora de hablar del elemento sin variar de los Borges alguna vez dijo: hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros,
Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Efectivamente, resulta imposible imaginar un mundo sin libros. De ahí que nos haya conmovido tanto pares de 4 o 5 libros. Novela hebraica narraba de que uno de los libros era prácticamente quemado. En esa sociedad en Cuba, al llegar a programa, el libre es una acción subversiva. La acción, lamentablemente no veo una acción, no veo una acción. El 29 de abril de 1976, puede que la Junta de Estado se separa el poder. El general Lucio Benjamín Menéndez declaró: de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta el intelecto en nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Yo leo una queja de producción de libros, títulos de Marcel Proust, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Carlos Supiri, y muchos otros, fueron reducidos a cenizas. 4 años más tarde, el 30 de agosto de 1980, en un portero de Serrano, fueron quemados 1,5 millones de libros publicados por el Centro de Lectores de América Latina. Un número tremendo, que es cierto, y acá hay donde la situación. En ese mismo periodo, año 2001, 2002 o 2003, pero vamos a poner más de 2002, hubo un homenaje a esa destrucción que se tiene en la cultura, y en La Vega se montó una instalación con obras de Carlos Alonso, donde se hacía, se daba cuenta de que asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas de ese momento. Bien, una cifra impresionante, 1.500.000, Vamos a juntar cifras, a imponer cifras, a ponerlas una frente a otra. El que escribió ya se adelantó a lo que yo iba a decir, no hay coincidencia, pero bueno, me alegro que lo coincidamos una vez más. Es cierto, 1.500.000 libros quemados. El gobierno nacional acaba de denunciar la compra de 13 millones de libros nuevos para que sean distribuidos en todas las escuelas públicas del país. Esta cifra se sumará a los 64 millones de volúmenes que desde el año 2004 se han adquirido y distribuidos por toda la nación. Algo queda clarísimo: las dictaduras queman libros, las democracias alientan su lectura. Ante esa efectiva acción del gobierno, entiendo que ya se precisó reflotar la Ley Nacional del Libro, un proyecto alentado por el entonces diputado Jorge Costa, hoy secretario de Cultura de la Nación, que lamentablemente ha perdido estado parlamentario. Esta ley, conjuntamente con la creación del Instituto Nacional del Libro, sin duda recordaría las políticas públicas que actualmente se llevan a cabo en torno a la difusión de este objeto que hoy celebramos. Sí que hay cosas saboreras que valiorizan su final. Dicen que tal como se lo conoce se encuentra en gran cantidad de función. En esta oportunidad, no como consecuencia de los legisladores intermediarios, sino por las ciencias intermedias, en todos sus derivados. El libro electrónico ya es una costumbre, es una contundente realidad. No solo para contener el relato, también para generarlo. Diferentes tipos de escrituras se han puesto en marcha. Pienso en los blogs y los textos con imágenes, con estos actualmente se proponen. Otras veces enfrentamos a una pantalla, pero a diferencia de la del televisor, esta se obliga a pensar, porque si bien se alimenta con música, psicográfico, esencialmente hace cosa de escritura. En la palabra que le da verdadero sentido del acto. El premio Nobel está en el puesto de los órganos, con la agenda de su presencia. En una carta que le enviara a Colostre, mencionaba un artículo que celebraba la inauguración de la nueva biblioteca de la Universidad de Sudáfrica.
con terminales informáticas, currículos para estudiar, para seminarios e incontables espacios de trabajar, decía Fuentes en la carta. Y se quejaba, pero en ningún momento decía la palabra pero no hay que nada. Seguramente antes de que se aplique este ciclo, tanto los libros como las bibliotecas que hoy los protejan, serán los textos históricos que las nuevas generaciones se emocionarán con la misma curiosidad con que los jóvenes de hoy observan los discos de pantalla. La voz de Castillo Caruso, que habían logrado cantar aquellos antiguos discos, ahora podemos escuchar la formación de sí mismo. Ha cambiado el soporte, pero de ninguna manera el contenido. La música sigue sonando. Cuando usted pasará exactamente lo mismo. En sus muchas y prodigios páginas, el Corricón continúa atormentado por aquellos existenciales. Antes, dijiste que se quería pasar. Y luego resalta, una vez más, el cielo ha convertido en dos bichos de la presencia, más allá del soporte y la corteza, la lectura de escribir y leer que nos tiene instantenadas. Y lamentablemente no voy a estar para confirmar. Tengo la certeza de que dentro de 100 años, en un día como hoy, la Feria del Libro será una vez más fuerza para darle la bienvenida a miles de escritores. Y lo hará con el mismo verbo y la misma alegría con que ahora ya mismo se visualiza. Para celebrar la apertura de esta 39ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, invitamos ahora aquí a las autoridades participantes para que conjuntamente con el escritor argentino Vicente Batista realicen el tradicional coro de investigación. El ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Simeoni, el presidente de la Comisión del Libro, señor Gustavo Calimaro, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, señor Hernán Lombardi, y el director nacional de Industrias Culturales, señor Rodolfo Magui, junto al escritor Vicente Batista. Señoras y señores, ha quedado oficialmente inaugurada la asociación de Molina y la representación nacional.